Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado vuestro árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio hablarnos, y sobre todo hablándonos de algo bien especial como es el hecho de saber que Dios está pendiente, que Dios está pendiente de nosotros, nos tiene que llevar a nosotros mismos como que a mirar cómo permitir que esta palabra, que es el derecho de la vida espiritual de nosotros, sea la palabra que se convierta en un criterio que nos ayude a replantearnos, porque es que todos los días hay que mirar la vida con el ánimo de replantearse lo que uno está haciendo con su vida, cómo está administrando sus asuntos, porque al fin y al cabo nosotros siempre lo traemos a colación a diario. El estar aquí es la muestra más grande del amor y de la misericordia de Dios, porque nos está dando la oportunidad a tiempo de corregirnos antes de que llegue ese momento, como dice el Evangelio, en que se nos pida cuenta de la vida de cada uno, de la administración de cada uno, y en un momento dado tengamos que rajarnos por haber sido malos administradores. De ahí que cada uno de nosotros, ojalá que miremos en este día aquello de la responsabilidad con que hemos de asumir la vida en todas las obligaciones que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, porque al fin y al cabo recordemos que estas obligaciones deben llevarse de tal manera que no caigamos en la tentación de vivir muy obsesionados, digámoslo de esa manera, por la consecución de unos bienes materiales con los que podamos afrontar, sí, las necesidades, pero también caer en el peligro de llegar a absolutizar esas cosas materiales y que se nos dé a nosotros también como que una un poco ambigua intención de acumular y de acumular. Por eso enfrentarnos a las responsabilidades de la vida, podemos decir, es nuestra obligación. Sí, lograr una vida digna y lo mejor posible para nosotros, para nuestros seres queridos. Perfecto. Ahí no hay ningún tipo de equivocación, pero hay una línea que podemos decir es bien tenue. Es una línea que nos puede llevar a convertir todo esto en obsesión y al final caer en la avaricia, mis queridos hermanos, porque lo que queremos es acaparar y acaparar, porque con eso creemos que tenemos nuestras seguridades. O sea que la palabra de Dios nos ha recalcado que no es así. Y es cierto, hay que decirlo, que forma parte de las exigencias del Evangelio, que queremos vivir el desarrollo total de nuestras capacidades y valores, que el talento que tenemos y que cada uno de nosotros ha recibido y que tenemos en nuestras manos, no lo podemos enterrar, porque eso sí que sería dejación e irresponsabilidad en un momento dado, y que en consecuencia hemos de saber hacer
fructificar nuestra vida en el desarrollo de esos valores que poseemos. Sí, hay quienes saben fructificar muy bien, pero eso nunca debe encerrarnos en nosotros mismos, y ese es el peligro y la tentación que nosotros tenemos. Hemos logrado con la ayuda de Dios los talentos que tenemos, las capacidades que tenemos, fructificar, pero nos quedamos en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el desarrollo de nuestros valores no deben encerrarnos en el egoísmo, en la insolidaridad, que muchas veces es triste, porque dijémonos, como dice un famoso, que en un momento dado lo triste no es la maldad de algunos, lo triste es la indiferencia de los buenos. Martin Luther King. Y de ahí que por eso, cuando nosotros permitimos que el corazón se llene muchas veces del amor a las cosas, comenzamos a ser insolidarios, indiferentes. Y ahí que tenemos el peligro de la codicia, de la avaricia, que nos encierra y nos vuelve duros e inhumanos. Pareciera que todo el objetivo está en la ganancia y la acumulación de las cosas. Y de ahí que por eso puede traernos muchas connotaciones negativas de endurecimiento de nuestro corazón, el aislamiento por la desconfianza hacia los que tenemos alrededor y que nos pueden hacer ver mal nuestras ganancias, la insolidaridad, mis queridos hermanos, que nos hace pensar primero en nosotros mismos y nos cierra los ojos a las necesidades que pueden estar pasando precisamente los demás, y a la larga esta injusticia que acarrea este tipo de comportamiento, porque queremos hacernos dueños absolutos de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, no solo para nosotros, sino para el bien de la humanidad. Porque lo que más tendríamos que entender desde el Evangelio mismo, ante la pregunta que el Señor le hace: necio, todo lo que tienes, ¿de quién es? Si esta noche te van a llamar a pedir, a rendir cuentas, y lo que has hecho, ¿para qué? Y por eso hay que dejar huella en la vida. Y ahí que nosotros tenemos bien claro que es lo que hoy Jesús nos quiere hacer reflexionar en el Evangelio. Guardado de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende nunca de sus bienes, porque es que nuestra vida vale mucho más que unos bienes o riquezas que podamos poseer, porque es que la riqueza más grande está en nuestro yo, cuando se abre a nosotros, en esos valores que hay en nosotros que nos hacen desprendidos, generosos, abiertos a compartir, con un corazón compasivo y lleno de misericordia, comprometidos seriamente, mis queridos hermanos, con lo bueno y con lo justo, para que verdaderamente así entendamos que estamos viviendo esa consagración para ser constructores del reino de justicia y amor y de paz. Por eso el cumplimiento de nuestras responsabilidades no nos puede encerrar en la codicia, sino abrirnos a la solidaridad y compartir en justicia con los demás. Y esta es una tarea que todos nosotros tenemos y que siempre la hemos llegado a enfatizar: la necesidad de abrirnos al otro, conocer la situación del otro. Mirar que si yo puedo, yo estoy llamado, y hay una obligación espiritual implícita a ser claro con que aquello que yo tengo bajo mi custodia y que Dios me lo ha entregado está también destinado a que de pronto yo esté pendiente de ayudar a quien no ha tenido ese encargo, o a quien no tiene en este momento y que está pasando por momentos complicados. Pero eso tenemos que tenerlo bien claro, porque Jesús nos propone la parábola de aquel hombre rico que le iba muy bien en las cosas, pero que solo pensaba en agrandar su granero para almacenar más, para acumular más. Se estaba olvidando de todo, solo pensaba en sí mismo, viviendo su vida a su manera. Pero eso, acumulado un día, se acabará más pronto o más tarde, como le sucede al hombre de la parábola, de forma inesperada. Se acabará todo eso, porque él se tendrá que marchar, y lo que se acumuló se quedó. ¿Qué le queda de su vida cuando solo ha pensado
en la posesión de esos bienes materiales. ¿Qué le queda? ¿Qué huella dejó? ¿Qué puede llegar precisamente a entregar como aquel resultado de esta oportunidad de pasar por el mundo y que Dios le ha dado la oportunidad y le dio todos los talentos? ¿Qué le puede entregar a Dios como resultado? Solo ha sabido cultivar lo material de una forma avariciosa, y cuando le faltan esas cosas su vida estará vacía y sin sentido como ahora. Pensemos qué huella vamos a dejar nosotros en nuestra sociedad a nuestro paso por el mundo. ¿Qué tipo de huella? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. La actitud de cada uno es fundamental, porque es la que va a marcar la caridad, va a marcar la justicia, va a marcar el respeto, va a marcar esa solidaridad, va a marcar ese desprendimiento, esa generosidad. Nosotros conocemos muchas personas que efectivamente, cuando las despedimos aquí, porque ya tienen que abandonar hasta esa tienda de campaña que les entregaron provisionalmente, y cada uno toma su tienda de campaña para que ni siquiera entiendan que esa se va, esa se queda también. Y sin embargo son personas que trascienden, no solamente porque van a la presencia de Dios, sino que trascienden en la vida de todos sus semejantes, porque efectivamente su ausencia va a ser bastante dolorosa por su calidad de actitud, por su calidad de generosidad, su calidad de respuesta. Esa es la huella que ellos van dejando. Y hay que preguntarnos nosotros, ¿por qué nos van a recordar cuando tengamos que abandonar esa tienda de campaña? ¿Por qué vivimos encerrados en el castillo de nuestro yo, aislándonos de los demás y consentidos por el orgullo de esas vanidades que un día se dispararán como humo? Ahí es donde cada uno tiene que entender claramente la importancia de haber amanecido hoy para escuchar al Señor, porque ¿quién tiene comprado el mañana? Ninguno. ¿Quién sabe mañana qué va a ocurrir? Nadie, solo Dios. Y por eso escucharlo hoy a la luz de todo este momento importante en que estamos nosotros es fundamental, porque aquí tendrá que ser la sombra que proyectemos sobre nuestro mundo, y tendrá que ser otro el mundo que dejemos a nuestro paso si nosotros sabemos cultivar, mis queridos hermanos, los buenos valores. No será con las manos vacías como nos presentamos ante Dios el día en que Él nos llame a su presencia, porque será todo aquello que nosotros hayamos hecho por nuestros semejantes. Aquí no vale decirle, Señor, yo no hice daño, yo no robé, yo no maté, me quedé en mi casa, tranquilo, a mí no me importó nadie a mi alrededor para que no me contaminara. Ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque aquel que tampoco hizo nada, no tiene nada que presentar. Y de ahí que cada uno tiene que entender, porque el Señor nos está llamando hoy la atención, mis queridos hermanos, porque hoy termina diciéndonos Él: así será el que amase riquezas para sí y no es rico ante Dios. No es rico ante Dios. Como nos dirá en otro lugar del Evangelio, acumulemos tesoros en el cielo donde los ladrones no los roban y la polilla no los corroe. Y ahí es donde cada uno de nosotros tendría que centrarse hoy para entender la importancia de esta palabra que hoy se nos ha dirigido, para que nosotros entendamos que si somos capaces de mirar la vida desde la óptica divina, que así debe ser porque tenemos los elementos para hacerlo, esto nos podrá llevar a entender que lo que cada uno tiene en el camino de la vida está para que lo administre y está para que mire que a su lado siempre el Señor está pendiente para hacerle entender que esa administración debe estar siempre dispuesta para establecer equilibrio entre nosotros y así que ese reino de Dios se haga realidad, gracias al compromiso nuestro de haber sido desprendidos, generosos, de haber sabido marcar siempre la presencia del amor de Dios en nuestros corazones a la luz de la generosidad que supimos practicar con nuestros semejantes. Amén.